Gracias por permanecer en sintonía de Canal 12. Este es el momento propicio para saludar también a quienes nos acompañan a través del sistema Sky en el canal 181 y a quienes nos dan seguimiento a la transmisión a través de la red social Facebook. El jueves 14 de julio quedará marcado como el día en que la Asamblea Legislativa amaneció con 84 diputados propietarios y con 0 suplentes. Esto luego que la Sala de lo Constitucional, vía sentencia, los dejó fuera. Esto está obligando al órgano legislativo a replantear su trabajo. La base de esta situación fue una aprobación de 900 millones de dólares en bonos el 23 de abril del año anterior, cuando la legislatura 2012-2015 estaba llegando al final. La primera votación de esos bonos fracasó y la segunda completó los 56 votos que exige la ley con el de un diputado suplente. Este 13 de julio, la Sala de lo Constitucional falló y dice que hay un uso fraudulento de los llamamientos de suplentes y a eso suma que no se votó por ellos, es decir, los ciudadanos no tuvimos participación en su elección. Así se abre el análisis para este miércoles y damos la bienvenida a nuestros invitados, el coronel Antonio Armendáriz, diputado por el partido PCN. Coronel, bienvenido. Gracias, compañeros diputados, buenos días. Pueblo salvadoreño, bendiciones y gracias por la invitación. También tenemos con nosotros a Guillermo Gallegos, del partido Gana. Bienvenido, diputados. Buenos días, Manuel, buenos días, colegas, buenos días, amigos televidentes. Y también saludamos a Ernesto Mason, diputado por el partido Arena. Buenos días, Manuel, un saludo a los televidentes y a los colegas diputados. Bueno, comencemos hablando de la figura de los diputados suplentes. ¿Qué tan determinante es para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa? Ernesto. Mira, ciertamente ha habido un abuso en el uso de los suplentes y es una práctica que se ha venido dando, que muchas veces sin justa causa, sin que se dé un caso fortuito o de fuerza mayor, se sustituye una persona tanto en las comisiones como en el pleno legislativo por su suplente. Y creo que también hay una razón en la sala en el decir que no había un voto directo, tal como hay para los diputados propietarios, que se vota por rostro y el elector elige a quién de los diputados en la papeleta quiere que lo represente en la Asamblea Legislativa. No era el mismo caso para los suplentes, que no aparecía ni su nombre en la papeleta de votación. Por tanto, yo entiendo los argumentos de la sala en el sentido de declarar inconstitucionales a los diputados suplentes. Sin embargo, eso causa una serie de problemas de funcionalidad de la Asamblea Legislativa que nosotros quisiéramos que se aclararan. Sí existen casos de fuerza mayor que impiden que un diputado, ya sea por una incapacidad demostrada o por algún caso fortuito, como decir el fallecimiento de un diputado, el periodo de embarazo de una diputada, en fin, que en este momento pues queda en el aire, si quedará reducida la Asamblea en número de diputados si llegara a acontecer uno de estos casos. De hecho, nosotros en Arena tenemos una diputada que está embarazada y que va a tener que abandonar el trabajo para su periodo de embarazo. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces, creo que es oportuno que la Sala de lo Constitucional nos aclare en ese sentido, sin que se pida una reconsideración o una rectificación de la sentencia, sino una aclaración de ese fallo, que nos aclare qué ocurriría de acá al 2018, cuando ya se establezcan las reformas correspondientes, algunas de las cuales ya se echaron a andar, mediante las cuales el votante va a poder elegir directamente a los diputados suplentes, cómo suplir en aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito en que le sea imposible atender las labores legislativas a un diputado propietario. Guillermo, ¿qué piensa usted de esta situación que se está generando en la Asamblea? Bueno, muchas gracias, Manuel. Antes de hacer mi participación, yo quisiera lamentar el fallecimiento del agente Víctor Hugo Inocente el día de ayer a manos de terroristas, así como de tanta muerte de salvadoreños en manos de estos antisociales. Bueno, indudablemente que es compartir y no compartir un poco la resolución de la sala. Comparto en el sentido de que los diputados deben de elegirse de manera directa, los suplentes, pero no comparto en el sentido de que nos dejen a medias un
periodo legislativo. No es que la actual legislatura decidió tener diputados suplentes, sino que el mismo artículo 131, en su numeral cuarto de la Constitución, dice que corresponde a la Asamblea Legislativa llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidades, elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios. Es una atribución constitucional llamar a los suplentes. Entonces, ¿cuál es nuestro pedido? Ok, estamos de acuerdo, hay que elegirlos a partir del 18 con nombre y apellido a los suplentes, pero nos hubiesen dejado terminar este periodo con suplentes, porque en este momento prácticamente estamos quedando maniatados, es decir, y no es por la imposibilidad de no poder trabajar como propietarios. Ya Gana ha manifestado a través de mi persona que con o sin suplentes vamos a hacer nuestro trabajo en las comisiones, en las plenarias y a donde nos corresponda. Pero yo creo que es importante que como legisladores hagamos una defensa. Por lo menos Gana lo va a hacer y lo está haciendo por sus diputados suplentes, porque es legal, es constitucional. Y quiero decirte una cosa, a nuestro juicio no era por un acuerdo de reglamento interior, no era ilegal la votación que se hizo con los 900 millones. Allá por los 80 un diputado propietario murió y siempre se sospechó y siempre quedó en el ambiente que el suplente había participado y lo había hecho con el objetivo, fue asesinado, lo había hecho con el objetivo de que pudiese ascender a propietario. Entonces por eso se estableció que no precisamente el suplente que le corresponde a uno lo pueda sustituir en cualquier caso. Entonces, como digo, pues comparto, pues estamos de acuerdo a partir del 18, hagámoslo como establece la Sala de lo Constitucional, pero en base a la atribución que tenemos en el numeral cuarto del 131, en la necesidad que se establecen allí, que son, las vuelvo a repetir, en caso de muerte, renuncia, nulidades, elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios. Por eso es que nosotros, invocando este artículo y este numeral, hemos pedido a la sala algún tipo de reconsideración. Más que un esfuerzo jurídico que tiene este componente, lo estamos haciendo como un esfuerzo político para poder suplir. Ernesto ha mencionado muy bien que una diputada de ellos está por dar a luz dentro de 2 semanas. Pero ¿qué pasa en aquellos municipios donde hay representación únicamente de 3 diputados? Desgraciadamente fallece alguien de los 3, entonces se pierde la representación. Los votantes que dieron su sufragio por este partido, al fallecer el diputado en este momento, en estos 2 años, prácticamente quedan sin representación. Y más grave es que la Asamblea, como lo establece la Constitución, está conformada por 84 diputados, no tendría 84 diputados. Entonces, de ahí, de alguna manera, se desconfigura el Pleno Legislativo. Hoy en día hemos habido votaciones en las que alcanzamos 42 y 42. Hemos quedado en votaciones y hubo un momento en que iniciamos esta legislatura con ese tipo de votación. Entonces, si nosotros quisiéramos que la sala pueda reconsiderar, estamos por enviar una nota el día de hoy en la cual muchos diputados hemos firmado pidiendo esta reconsideración. No estamos diciendo, y quiero decir, que no vamos a acatar el fallo de la sala, hay que acatarlo, pero que reconsideren en base a estas situaciones, muerte, renuncia, nulidades de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios, que reconsideren pues la resolución que han dado.
Coronel, ayer la presidenta de la Asamblea Legislativa publicaba en redes sociales, precisamente en la cuenta de la Asamblea Legislativa, que decía de que ellos no están de acuerdo con el golpe de estado técnico que ha dado esta resolución de la Sala de lo Constitucional. Y ella decía, no vamos a aceptar el golpe de estado técnico ni para suplentes ni para propietarios. ¿Se puede llamar así esta situación que se ha generado a partir de la resolución que emite el día miércoles 13 de julio la Sala de lo Constitucional? Pues yo no voy a entrar en discusión en lo que piensa la señora presidenta. Yo quisiera referirme a la pregunta que le he hecho a los señores dos diputados. Yo sí, inclusive, respetando el artículo 131, numeral cuarto, fui de los que me opuse a que la sustitución de los diputados propietarios por un suplente se hiciese solamente con una nota del jefe de fracción, porque así estaba hasta hace poco que fueran declarados inconstitucionales. El jefe de fracción mandaba una nota de que alguien me iba a sustituir a mí porque no iba a llegar o porque no había llegado. Yo le decía que eso no era posible porque decía la Asamblea Legislativa, en el numeral cuarto, dice llamar a los diputados, pero la Asamblea es el Pleno, no es el jefe de fracción, ¿no? Entonces yo siempre dije que eso estaba, digamos, transgrediendo la Constitución de la República. Bueno, hoy se dio esto, a cual tiene antecedentes. Ya mencionó uno el diputado Gallegos, pero hay otro más grave que todavía persiste, que es el siguiente. Durante el conflicto armado habían paros al transporte y por lo tanto muchas veces los diputados de Oriente no podían medir, ni el propietario ni el suplente, y eran sustituidos por diputados suplentes del Occidente y viceversa. Cuando había problemas en Occidente venían de Oriente o del centro. Así se lograba hacer quórum, porque dice que los dictámenes tienen que hacerse por mayoría simple algunos, somos 84, la mitad más 1, 43, y los préstamos o tratados internacionales, etcétera, son por mayoría calificada, las 3/4 partes, que son 56. Bien, hoy hay ese problema. Ya mencionó también el diputado Mason de que está esta señora que está pronto a dar a luz, que va a faltar durante mínimamente 3 meses. Pero hemos sabido también a través de doña Milena que hay otros señores diputados que tienen ciertos problemas de salud que podrían ausentarse. ¿Qué pasaría entonces? Que se dijese, ya que no va a haber suplentes, podría tomarse las decisiones en las comisiones de la mitad más 1 de los presentes. Pero ¿qué pasa? Podía aprovecharse que no están los diputados de Arena o de Gana o de PCN o el PDC para pasar algo que sería que le favorezca una fracción en un momento, de la mitad más 1 de los presentes. En el Pleno ya no serían 43 votos, no que la mitad más 1 de los que estén presentes, ¿verdad? Entonces, eso viene a alterar mucho la situación y lo que dice la Constitución de la República no se podría cumplir. ¿Que son inconstitucionales? Pues preguntando a los que saben y a los que hemos escuchado a través de los medios de comunicación constitucionalistas, ¿verdad? Si fuera inconstitucional eso, dijera aquí el 129, habla de los suplentes. Cuando dice que los propietarios los diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos remunerados durante el tiempo en el que ha sido elegido, etcétera, etcétera. Y el tercer inciso dice, los suplentes pueden desempeñar empleos o cargos públicos sin que su aceptación y ejercicio produzca la pérdida de la calidad de tales. Lo dice la Constitución, además del cuarto, en la que en estos casos, como ya lo mencionamos, y los constituyentes fueron sabios en el sentido de que va a pasar con la señora, en este caso, o que Dios no lo quiera, fallece algún diputado, sencillamente la Asamblea queda con 83, con 82, con 81, ya no es los 84 que dice la Constitución. También una de las preguntas que he hecho los constitucionalistas es si el petitorio del caso de los suplentes era por los 900 millones, ¿por qué se saca una resolución sobre otro? ¿No? O sea que si se pregunta por manzanas, no se puede estar dando resolución sobre margarina. Y entonces
me dicen también que no es procedente. Por lo tanto, ni modo, así dice, hay que cumplirla, pero no estamos de acuerdo. Ernesto, el efecto inmediato lo hemos visto, bueno, que no hay convocatoria, por ejemplo, para sesión plenaria de esta semana. Ya se hablaba también que algunas comisiones están enfrentando problemas. Le hago la misma pregunta que le hacía al coronel Armendáriz. La presidenta decía ayer que no estamos de acuerdo y vamos a rechazar un golpe de estado técnico. La situación es tan grave así como para interrumpir, por ejemplo, de tajo el trabajo legislativo en este momento. Yo no lo creo, Manuel. Es más, creo que la menos importante de las sentencias o fallos pronunciados por la Sala de lo Constitucional el pasado miércoles es el relativo a los diputados suplentes. Creo que hay otros temas muchísimo más trascendentales y muchísimo más importantes que se han tocado, como la derogación de la ley de amnistía, la derogación de los 900 millones que hace más inminente y urgente un acuerdo fiscal entre los diferentes partidos políticos y fuerzas vivas del país, la eliminación del impuesto disfrazado del 13% a la energía eléctrica, que es algo muy positivo para la población, pero que también hace más urgente la necesidad de ese acuerdo fiscal del que hablaba anteriormente. Yo no comparto con que se haya suspendido el trabajo legislativo y la sesión plenaria de esta semana. Entiendo fue una decisión unilateral de la presidenta de la Asamblea Legislativa por el simple hecho de que no hayan diputados suplentes. Hay suficientes diputados propietarios como para poder hacer el trabajo legislativo tanto en las comisiones como en el Pleno. Hay dictámenes que estaban listos en la Asamblea Legislativa para ser estudiados por el Pleno el pasado jueves que ahí están, y hay trabajo legislativo que podía haberse hecho. Por lo tanto no comparto esto. Sí, como dije en mi primera intervención, creo que es importante una aclaración de la sala en el sentido de aquellos casos de fuerza mayor que sean una enfermedad comprobada, una incapacidad demostrada, o de caso fortuito como pudiese ser el fallecimiento de algún diputado propietario, que se nos establezca una manera para que puedan ser suplidos sin violarse la representación que el pueblo salvadoreño cogió a través del voto y sin interrumpirse el trabajo legislativo. Pero no creo que debe ser excusa el que supuestamente se están estudiando estas resoluciones para parar de tajo e interrumpir por 2 semanas el trabajo legislativo del Pleno de la Asamblea Legislativa. Guillermo, ¿qué piensa usted de esta situación? Bueno, primero quiero acotar otra situación. Es que la sala no está invalidando la figura del suplente, solo está definiendo la forma de elegirlos a través de fotografía y nombre. Es decir, que no es que van a desaparecer, por eso gana más fuerza la teoría de que deben de continuar, por esa misma necesidad que ellos reconocen a través de establecerlo de un método diferente de votación a partir del 18. Bueno, el suspender una plenaria es atribución de la presidencia de la Asamblea, pero comparto a medias con Ernesto el tema de que hay temas más prioritarios. Yo vuelvo a insistir, para mi partido va a ser importante ejercer una defensa para nuestros suplentes. Nosotros sí estamos comprometidos con nuestros suplentes y queremos hacer todo un esfuerzo por poder salvar su elección y todo lo que hicieron durante la campaña, porque además nos ayudaron como propietarios en el trabajo territorial. Dicho esto, yo quiero decir también que creo que la sentencia contra la derogatoria de la ley de amnistía merece un análisis profundo, serio, responsable, con serenidad, con calma, con tranquilidad. Y como asamblea, yo ayer participé como diputado en una reunión donde habían diferentes actores y valoraban mucho la posición que hemos tomado como asamblea a partir del jueves, donde hemos decidido tomar esto con calma. Y parte de esa calma es justamente no convocar a plenaria para no tener un exabrupto, para no tener un arranque, para no tener alguna cosa que nos vaya a enfrentar. Este tema divide a los salvadoreños. Y llegamos a una plenaria en este momento en que comenzarían los dimes y diretes. Entonces,
Entonces yo creo que vale la pena que pase esta semana, que enfriemos las cosas, que analicemos la situación. Las implicaciones de la derogatoria de la ley de amnistía son grandes para el país, son heridas profundas que estábamos logrando sanar. Con el perdón no se regresa el pasado, pero sí se puede ver un mejor futuro. Y entonces para eso, para nosotros es muy importante. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiero decir? Yo respaldo la decisión que ha tomado la presidencia de la Asamblea, creo que es sensata, es prudente. Mañana se convoca a los jefes de fracción y el viernes vamos a sesionar como junta directiva. Esto no va a ser eterno. Si alguien se siente mal, si se siente ofendido, discúlpenos, pero el país necesita calma, necesita prudencia, y el que no haya una plenaria esta semana, no se va a caer el mundo ni se va a detener el país. Hay problemas más graves que tenemos que enfrentar, y esto de la ley de amnistía, aquel que lo está viendo de reojo, aquel que diga que no le va a afectar, aquel que crea que no va a levantar polvo como lo está haciendo, donde tú escuchas voces muy calificadas, constitucionalistas, comenzando por el actual magistrado Belarmino Jaime, que dice que los señores magistrados de la sala se han excedido, el doctor Solano, el doctor Valiente, analistas políticos que para mí merecen mucho respeto y credibilidad, como el licenciado Samayoa, y otros que se han expresado. Creo que vale la pena tener ese análisis y podernos pues reunir con ellos y platicar, porque no es una sola decisión en la cual nos vamos a poner de acuerdo los partidos políticos. Nosotros podemos acordar y bueno, miren, hagamos las paces, pero hay movimientos internacionalistas de esta gente que gana y vive para eso, financiadas por organizaciones de otros países que solo están esperando que esto arranque para venir con la carretada de denuncias contra militares, gente de izquierda, y en fin, cualquiera podría decir, bueno, ¿y a nosotros qué? No, pero es que eso es una cosa tan seria y tan importante en nuestro pasado reciente. Gana perfectamente pudiera decir, miren, a nosotros no nos importa, nosotros somos un partido, el único de los 5 producto después de los acuerdos de paz o posterior a los acuerdos de paz. Yo, al igual que Ernesto, creo que fuimos niños en el conflicto armado. Cuando el conflicto armado termina, yo tenía 21 años aproximadamente. Puedo decir perfectamente, no me interesa, no me preocupa, pero sería irresponsable por mi parte. Entonces, por esa responsabilidad, por nuestro país, yo creo que vale la pena pues que nos tomemos un tiempo, que hagamos este análisis, que conversemos con círculos de periodismo, con círculos intelectuales, con círculos que sepan mejor que nosotros de Constitución y poder tomar una decisión, pero no a la ligera. Tenemos que hacer una pequeña pausa, les invitamos a que continúen con nosotros porque ya regresamos, estamos analizando las resoluciones emitidas en el día miércoles 13 de julio por la Sala de lo Constitucional. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos conversando con diputados sobre las implicaciones que van a tener en el país las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Les recordamos que tenemos también una pregunta en Facebook y es la siguiente. ¿Qué piensa usted del fallo de la Sala de lo Constitucional que suspendió a los diputados suplentes para la legislatura 2015-2018? Pueden dejarnos sus comentarios porque luego vamos a analizar algunos y los vamos también a traer aquí a presentarlos para que los diputados den su opinión sobre los mismos. Hablemos de uno de los puntos de la resolución de la sala que habla de los suplentes. Dice, la falta de legitimación democrática directa de los diputados suplentes que votaron para alcanzar el quórum mínimo de decisión. Al hablar de la falta de legitimación democrática, habla de que nadie votó por ellos, es decir, los ciudadanos no tuvimos participación en el proceso de elección. Pero a mí me parece un tanto interesante que analicemos también porque esta elección se da de acuerdo a las reglas que establece el Código Electoral. ¿Qué opinión tienen ustedes de esta situación y de esta contradicción que parece haber entre la resolución de la sala que habla de los suplentes y las reglas que ya están establecidas para las elecciones? Bien, con respecto a eso, como ya le decía el diputado Gallegos, lo más sano hubiera sido como el caso de los propietarios cuando se dijo que no había, que si el voto decía directo, ¿por qué se votaba por bandera? Y por qué
se respetaba la prelación que ponía el partido en el momento de la votación, que el primero, no obstante, no sabían quién es, que el primero te llevaba todos los votos y sobraba era para el segundo, en el orden que lo presentaban los partidos. Qué bueno que ahora es por fotografía, porque la gente puede escoger exactamente a quien mira, que trabaja por ellos. Pero no se dijo que es inconstitucional y queda eso sin diputados. Es cierto, la importancia, aunque para ellos puede ser diferente, para nosotros los suplentes tienen la misma importancia y respeto de nosotros. Entonces se pudo hacer lo mismo. Es lo que alegan nuestros compañeros y tiene razón. Se puede decir, no obstante, fueron elegidos con las reglas que existían y ninguna persona reclamó sobre eso y quedaron estas personas, hubieran permitido que finalizaran este periodo, porque como ya dicen los compañeros y hemos visto en la Comisión de Asuntos Electorales, de Reformas Electorales, ya estaba para el próximo año las reformas a fin de que se votase también por el suplente, no solamente por el propietario. Entonces, repito, esto lo que hubiera permitido era que llegara hasta el final estas personas. No obstante, yo quiero recalcar que se respetase, hoy sí, lo que dice la Constitución, que no es mediante una nota del jefe de fracción el que tenía que sustituirse al propietario por un suplente, sino que, como lo dice la Constitución, que es la Asamblea, y la Asamblea son 84 diputados. ¿Hubo un exceso desde la Sala de lo Constitucional, Guillermo? Bueno, hay que tomar también uno su responsabilidad. Ha habido exceso también en la Asamblea con respecto a la utilización de suplentes, cuando no ha sido una cosa de las que se estipulan o de lo que se estipula en el 131, diputados que por simplemente no querer estar en la plenaria y no sea algo de importancia llamaban a sus suplentes. Yo lo que critico en este caso sobre el tema de los suplentes, y avalo que sea por elección directa, con nombre y apellido, es que hubiesen permitido dejar realmente. Estamos en una encrucijada con respecto a estas eventualidades o circunstancias que establece el 131 de la Constitución, numeral 4. Entonces, ¿qué va a pasar en este sentido cuando se dé una de estas circunstancias? Alguien fallece, alguien por motivos de salud, no se puede. Entonces yo creo que valdría la pena, en un acto de reflexión y de realidad, que se pueda reconsiderar este punto, en el cual se les permita dejar a los suplentes terminar su periodo. Y pienso pues que sería una situación que no acarrearía mayor problema. Y vuelvo a insistir, la misma sala avala la figura del suplente que continúe a partir del 18 con esta elección que ellos establecen, que yo estoy de acuerdo y comparto que así debe de ser. Ernesto, me gustaría conocer su opinión. ¿Considera usted que ha habido excesos desde la Sala de lo Constitucional en cuanto a estas resoluciones? Yo comparto con los colegas diputados en el sentido de que lo mejor hubiese sido dejar terminar este periodo legislativo tal cual, y tal como ya se había hecho las reformas electorales, pues que fuesen elegidos los diputados suplentes por manera directa en las siguientes elecciones, para darles la legitimidad que la sala alega que no tienen en este momento. Yo valoro muchísimo el trabajo de los diputados suplentes. Bueno, hay diputados suplentes que trabajan más incluso que varios diputados propietarios, tanto en el territorio como en la Asamblea Legislativa. Hay diputados propietarios que muy escasas veces han llegado a las comisiones y al Pleno Legislativo, que son casi de manera permanente sustituidos por los suplentes, pero también es de reconocer el abuso que se hacía por parte de la Asamblea Legislativa de los diputados suplentes en casos que no fueran de estricta necesidad. Entonces creo que es una oportunidad para regular de aquí para adelante. Ojalá se puedan hacer las aclaraciones del caso a manera de no entorpecer el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, y que en aquellos casos con debida justificación se puedan sustituir adecuadamente y no se pierda la representación elegida por el pueblo salvadoreño en la Asamblea Legislativa por caso de la ausencia de algún diputado propietario justificada y que no pueda ser sustituido por el suplente. Ahora bien, en redes sociales, desde que el tema surgió de la Sala de lo Constitucional, ha habido todo tipo de reacciones.
Y muchos de los comentarios de las personas que han hablado sobre este tema van enfocados a que la Asamblea Legislativa va a ahorrar, en el sentido de que los diputados propietarios van a viajar menos y por lo tanto van a recibir menos viáticos. Bueno, un dato que podemos citar es que la legislatura 2012-2015 gastó $1.310.000 solo en boletos de avión. ¿Qué le dirían ustedes a los ciudadanos que cuestionan a los diputados a raíz de esta situación y que pone en la mira nuevamente los gastos que hace la Asamblea Legislativa? Bueno, aquí cada quien tiene que responder por lo que hace con respecto a viajes. Yo en lo personal tomé una decisión y mi último viaje lo hice en mayo del 2014. Es decir, tengo 2 años, 2 meses de no viajar por la Asamblea, pero eso soy yo. Me he planteado también que al llegar a la presidencia, Dios mediante, el 8 de noviembre, como está estipulado, voy a tratar de alguna manera de regular los viajes. No es que se van a limitar los viajes, siempre habrá algún tipo de necesidad por obligaciones que se tengan, pero queda a criterio del diputado. Ante esto también creo que ya partidos como Arena y Arena, pues yo creo que es una medida saludable, y Neto lo podrá decir mejor, ha restringido los viajes. Como Gana también lo tendremos que hacer. ¿Por qué? Por lo menos en estos días, porque nuestros votos hacen un punto de equilibrio en la Asamblea Legislativa, ya sea con Arena o con el Frente. Entonces por eso se va a volver indispensable la presencia nuestra en cada una de las asambleas legislativas que se realicen, de las plenarias que se realicen. Entonces yo creo que esto de los gastos, particularmente en los viajes, pues debe de responder a criterios, primero, política del partido y decisión personal de no querer hacer. Y es más lo que me ponga yo de ejemplo en este caso, pero lo digo con mucha solvencia, con mucha soltura. Yo tomé esa decisión y espero pues seguir manteniendo esta postura para que cuando llegue a la presidencia yo tenga la solvencia moral para poderle exigir a un diputado. Obligarlos no voy a poder, pero creo que platicando vamos a poder lograr que se puedan reducir este tipo de gastos que a criterio de la gente. Ahora, los espacios de comunicación de las redes sociales a mí me gustan mucho, participo en ellos y creo que es una forma muy valedera de poder que se exprese la población. El ciudadano ha encontrado, no solo aquí, sino que en todo el mundo, este espacio para poder comunicarse y poderse expresar. Más vale este tipo de expresiones a través de redes sociales que se puedan generar otro tipo de actos violentos. Venimos arrastrando una guerra recientemente terminada, pues vamos a cumplir 22 años, pero fue justamente producto de eso, de que se cerraron los espacios para que pudiera haber expresiones de comunicación. Coronel, su comentario. Pues la realidad es, y me alegro las palabras del señor vicepresidente, que pronto va a ser el presidente de la Asamblea, porque una de las formas que se tiene, y no solo hacia el futuro, de regular lo que son los viajes, yo gracias a Dios, no, el señor vicepresidente sabe que no viajo, o sea, solamente cuando he sido invitado. Temas de seguridad. Temas de seguridad. 2 viajes creo que he hecho. Sí, así es. Y en algunos de ellos me han invitado a hacer una exposición de la realidad, de las leyes y a homologarlas. Y ha tenido un gran, llamémosle, hemos podido homologar leyes en todo lo que es Centroamérica, más que todo el Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, que tenemos el mismo problema en las maras. Pero es que el reglamento interior de la Asamblea ya regula eso. Lo que pasa es que no se cumple. Porque hay veces que se dice que solamente que sea atinente a su comisión. Pero hemos visto viajando, digamos, a diputados sobre la Comisión de Seguridad para otros países y no son de la Comisión de Seguridad, ¿no? Entonces, en el caso del licenciado vicepresidente Gallegos, su padre fue militar, él tiene esa formación también y sé que va a hacer cumplir. Las leyes se hacen para que se cumplan, no para que se extravíen.
porque si nosotros los que tenemos que dar el ejemplo a la población no lo hacemos, ahí entra en una frase militar que dice: jefe que no predica con ejemplo carece de la autoridad moral para exigir el cumplimiento a sus subalternos, ¿no? Entonces, también en ese sentido. Pero también quiero tocar lo que dijo el licenciado Gallegos y lo que está preguntando usted con respecto a que no hay trabajo. Sí, pero gracias a Dios, en este tema de la amnistía, fíjese que estamos unidos todos, porque sabemos la trascendencia que tiene esto, y yo creo que la mejor forma de llevar tranquilidad a la población y reflejarla también sería que tuviéramos un trabajo normal. Porque cuando se miran cosas, que no hay reuniones, que no hay comisiones, que se para la producción en la asamblea, eso genera también, tanto adentro como afuera del país, una intranquilidad. Yo creo que la mejor forma de decirle al pueblo salvadoreño: estamos analizando, estamos haciendo las cosas bien, queremos hacerlas mejor, y que esto sea lo que lo que ha causado la ley de amnistía, que no sea mayor, o sea, no sea más grande si nosotros trabajamos en una normalidad. Porque, ¿qué pasa? Alguien diría, entonces el frente podía increpar a la derecha, pero no, es que ellos salen involucrados. Acuérdense que dice ahí no solamente lo que aparece en la Comisión de la Verdad, lo que aparece también dice, y otros. O sea, abre el espacio para que cualquier ciudadano pueda ir a los tribunales. Por cierto, con esto de la ley de amnistía yo tengo sentimientos encontrados, así como otros compañeros también lo tienen, porque como en el caso de la Comisión de la Verdad, fueron miles y miles de casos vistos en un año, en menos de un año, en la que no hubo presentación de pruebas, o sea, no se respetó el debido proceso. Una vez que se acusó sin haber sido oído en juicio, después no hubo chance de apelación, o sea, se violó todo lo que dice la Constitución y solo se dijeron estos casos. Al igual que yo, muchos compañeros, vemos esto, sentimientos encontrados, porque por fin vamos a poder limpiar nuestros nombres, vamos a solicitar que queremos ir a los tribunales a que se vea el caso como debe ser, con las pruebas de cargo y descargo, y vamos a limpiar nuestros nombres, pero otros no. Y fíjese bien, ayer platicábamos con un dirigente del FMLN, y cuando decían, todo el mundo dice, ambos bandos, pero la fregada es esta. Cuando dicen ambos bandos, dicen FMLN, Fuerza Armada. No, es que la Fuerza Armada no actuó por decisión propia. Sería FMLN y Estado. Nosotros recibimos órdenes de personas que no eran militares también. Sí. Uno. Y dos, hoy sí cuando dicen ambos bandos, Fuerza Armada, FMLN, perdónenme, hoy hay un solo bando, veteranos de guerra. Sí. Ernesto, me gustaría conocer su opinión respecto a esto del tema de los gastos, que obviamente siempre pone en la mira a la Asamblea Legislativa y siempre son objeto de crítica de parte de los ciudadanos. ¿Qué piensa usted con que la eliminación de los suplentes para esta legislatura va a reducir los gastos, por ejemplo, en boletos de avión y los gastos en viáticos para este órgano de Estado? Lo que creo que es una de las consecuencias positivas de este fallo. Definitivamente han habido abusos en ese sentido también. Es bueno que los diputados de la Asamblea Legislativa del primer órgano del Estado demos el ejemplo de austeridad a todos los órganos y dependencias del Estado, pero creo que también la ciudadanía también debería ser mucho más acuciosa de los viajes y despilfarro que se pueda dar en los otros dos órganos del Estado, y de los abusos que se den en ese sentido, habiendo tantas necesidades tan prioritarias para nuestro país, especialmente en las áreas de seguridad, de salud y educación pública, que se hagan viajes innecesarios, que se hagan gastos superfluos que no son prioritarios para el país, con tantas carencias y con tantas necesidades, es algo que verdaderamente indigna a la población y que nosotros lo compartimos. En este sentido, yo no estoy en contra de que
de que se prohíban los viajes en la Asamblea Legislativa, pero creo que cada viaje debe tener un propósito y debe traer un rédito para el país. No un viaje que se haga por motivos de turismo o por motivos de valerse de un cargo que alguien pueda tener de diputado para conocer el mundo. Creo que algo de lo positivo y que la población ha visto muy bien de esta resolución es que va a obligar a los diputados a disciplinarse muchísimo mejor, que su presencia va a ser más importante en el Pleno y en las comisiones, dado que no van a haber suplentes, por lo menos no van a haber suplentes para cualquier causa como había anteriormente, sino para aquellos casos de fuerza mayor, si así lo determina la sala, y que el trabajo legislativo se pueda dar de manera normal, ¿verdad? Evitando los abusos y evitando las cosas que se han dado en el pasado. Obviamente, como les decía, en redes sociales hay todo tipo de reacciones y la Asamblea Legislativa por lo general pues siempre está en la línea de fuego, podríamos decir, porque es uno de los órganos que también, porque como se permite, por ejemplo, el acceso a toda la información que se genera ahí, obviamente la ciudadanía conoce mejor cómo funciona ese órgano de Estado. Ahora bien, para cerrar el tema de los suplentes, ustedes nos decían de que hay una petición que van a formular a la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál es la reacción que esperan ustedes de los magistrados a la petición que se va a hacer? De hecho, el diputado Gallegos nos decía, ya hay un documento que está siendo firmado desde la Asamblea Legislativa. ¿Qué reacción esperarían desde la Sala? Bueno, que una reflexión, que piensen en función país, que vean cómo afecta la verdadera práctica del quehacer de la Asamblea, como lo acaban de mencionar. Si en este caso que hemos escuchado de la señora que va a dar a luz y de otras personas que por aspecto de salud se van a ausentar por fuerza mayor, o sea, de la Asamblea, ¿qué va a pasar con las comisiones si no tienen quórum? Entonces, sencillamente, 3 meses o 4 meses o 1 mes o 2 semanas, va a haber comisiones que no van a tener quórum, por lo tanto no van a funcionar. Y cosas que son muy importantes y también que necesitan celeridad para el quehacer del país, tanto en el aspecto, digamos, seguridad pública, etcétera, eso se van a tener que parar mientras estas personas se puedan integrar. Actualmente lo que se hace con ellos, cuando hemos tenido problemas de gente que se enferma o cosas por el estilo, bueno, nosotros tuvimos la desgracia de perder un compañero, el coronel Bennett, murió también Chafik Handal. ¿Qué hubiera pasado con él si no se hubieran podido ser sustituidos por un suplente? Perdió también un diputado en un accidente. También un accidente. Nosotros también a Román Guerra de ¿cómo se llama? Todos esos casos que hubiera pasado con las comisiones en las que ellos eran prácticamente el voto que se necesitaba para hacer quórum. Durante 1 año esa comisión no hubiera funcionado, digamos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo que le pedimos nosotros es que ellos tomen en cuenta lo que estamos diciendo con respecto al funcionamiento de la Asamblea, y lo otro es, sí, que digan, bueno, sí, pero de siempre y cuando se cumpla lo que dice el 131, es la Asamblea y no el jefe de acción. Bueno, vamos a ver algunos de los comentarios que nos han dejado en la red social Facebook, las personas que han comentado nuestra pregunta. ¿Qué piensa usted del fallo de la Sala de lo Constitucional que suspendió a los diputados suplentes para la legislatura 2015-2018? Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado las personas que están pendientes de las publicaciones en Noticiero Hechos. Barbería Humbert dice, magnífico, eso está muy bien, deberían de declarar inconstitucional a tanto asesor inútil que está sin hacer nada en la Asamblea. Estamos decepcionados con tanto despilfarro que hay ahí. Bartolo Portillo dice, me parece excelente, yo he trabajado toda mi vida y nunca he necesitado de un suplente o alguien que haga mi trabajo para hacer las cosas bien. Tengo que hacerlas yo y no un suplente, y peor aún en la Asamblea que se toman grandes decisiones. Ivette Cuellar dice, perfecto, pues muchos como yo nos enfermamos y no tenemos suplente cuando volvemos al trabajo. Ahí nos están esperando los papeles. Además, no recuerdo haber votado por ellos ni sabemos quiénes son. Salen de la nada. Bueno, esos son los comentarios que, como les decíamos, en redes sociales por momentos se pone un tanto intenso la participación de los ciudadanos. Con esto nos vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a conocer los comentarios de nuestros invitados de esta mañana.
Continuamos con la entrevista de esta mañana. Estamos analizando las implicaciones de las resoluciones emitidas el 13 de julio por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando con diputados de la Asamblea Legislativa sobre las implicaciones de estas resoluciones y hay diferentes aspectos. De hecho, las resoluciones contienen diversos elementos que impactan en diversas formas el quehacer y la vida del país. Hay un aspecto que me gustaría que analizáramos y es cómo, por ejemplo, se está manejando desde la Asamblea Legislativa situaciones como la ley de amnistía, y como por ejemplo la falta de recursos que el gobierno tiene, porque las resoluciones dejan fuera de circulación los 900 millones aprobados en la legislatura anterior, pero el gobierno sigue necesitando recursos y ya tiene por ejemplo una petición de 1.200 millones que está en manos de la Comisión de Hacienda desde el mes de febrero. ¿Cómo están viendo, por ejemplo, todas estas situaciones que tienen que ver directamente con el funcionamiento del país mismo y del gobierno mismo? Bien, gracias. Pues yo este día me siento un poco más tranquilo con respecto a la economía del país, ya que escuché de una persona muy responsable como es el diputado Mason y también representante de Arena, diputado de Arena, en la que si bien no se pudo con los 900, no se pudo con otras cosas, y el dinero en este momento se necesita para el pago de todas las obligaciones del gobierno, llámese sueldos, llámese pagos a empresas, etcétera, y que dejando el egoísmo político tenemos que pensar como hicimos, ¿verdad, diputado Mason, con los 152 millones que se le dio a Seguridad Pública, que se le puso nombre y apellido y se puso una comisión en la que nos están informando de cómo se están usando, que la Corte de Cuentas está haciendo una auditoría concurrente, recurrente, que significa que no hasta que se ha gastado, no que el momento que se va a gastar nos estén avisando, y por lo tanto, responsablemente como diputados, hacer lo mismo en este caso, para que el pueblo salvadoreño no tenga, y más que todo, bueno, el pueblo en sí, porque si el funcionario no gana, no paga en la tienda, y la tienda tampoco puede irse a la quiebra. Entonces, de esa manera, esperamos cumplirle al pueblo. Ernesto, su punto de vista. Creo que analizar tanto la sentencia de la ley de amnistía como los fallos relativos a los 900 millones de manera corta, lo que traen como resultado es la necesidad de los acuerdos que se necesitan, acuerdos de país, un acuerdo fiscal que se saque de ese debate estéril y polarizante que muchas veces se da en nuestro país. Es necesario un acuerdo fiscal que nos asegure la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y una adecuada priorización de los recursos públicos limitados que tenemos. No podemos seguir gastando de manera indisciplinada e irresponsable porque estamos sumiendo al país en una crisis fiscal de grandes proporciones y es necesario hacer ajustes, hacer algunos ajustes que van a ser dolorosos y que tenemos que compartirlos entre todos los salvadoreños. De la misma manera es necesario un acuerdo político como una segunda generación de los acuerdos de paz para que no se dé el caso de reabrir heridas profundas del conflicto armado y que no entremos en una fase de demandas y contrademandas y de reabrir casos que se dieron durante la guerra. Sí, es importante que las víctimas conozcan la verdad, es importante también que muchos limpien su nombre, como decía el coronel anteriormente. En ese sentido es positivo el que se haya declarado inconstitucional la ley de amnistía, pero hay que evitar todos esos riesgos. No quisiéramos tampoco una desestabilización del actual gobierno. A nadie le conviene que se inicien una serie de acusaciones y de juicios en contra del presidente, vicepresidente, ministros, diputados del partido oficial. A nadie le conviene que se dé una desestabilización de las autoridades actuales. En ese sentido es necesario y oportuno, y esto debería ser una oportunidad para lograr estos acuerdos de país que se necesitan, que son urgentes para que podamos salir adelante. Guillermo. No, yo realmente no le veo nada de positivo a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. El perdón no cambia el pasado, lo dije yo hace poco, pero sí cambia el futuro. Yo reconozco el derecho de las víctimas y de sus familiares de que se haga justicia.
si queremos verlo de alguna manera, justicia ha habido con el señalamiento y la imputación, con una comisión de la verdad que no estableció procedimientos, pero al final hubo. Pero el perdón no les va a cambiar el pasado, pero sí se ve un mejor futuro. Y sí, realmente el país tiene otros temas importantes que no podemos dejar desatender, como por ejemplo seguir enfrentando a los terroristas, delincuentes que siguen cometiendo delitos en nuestro país. Y contra eso yo creo que vamos a ser siempre contundentes y responsables para enfrentarlo. El tema económico, a mí me alegra que el vicepresidente de la República ya esté hablando de un pacto fiscal y que se haya dejado el tema de las pensiones como pensiones y que se esté abordando de diferente manera la situación económica del país. Ahí juega un rol importante Arena. Y me alegra y felicito a ambos partidos que ya estén en bilaterales platicando de esto. Cuando crean oportuno, pues que nos inviten al resto de partidos políticos. Pero el país no se puede detener. Como país, como salvadoreños, tenemos retos que solventar, problemas que enfrentar también. Y yo sigo convencido que solo juntos, aunque pensemos políticamente diferentes, vamos a salir adelante. Y ese es el reto que tenemos. Así como estos temas coyunturales pero de trascendencia, los suplentes y la ley de amnistía, nos han unido, el resto de problemas de todos los días que golpea a los salvadoreños debe de unirnos a los políticos y ese debe ser nuestro compromiso. Obviamente, cada una de las resoluciones amerita un análisis por separado y cada una tiene un impacto diferente en la vida del país. Esta mañana hemos querido dar un poco de luz sobre la situación de los diputados suplentes y sobre algunos aspectos del resto de resoluciones. Queremos agradecer a nuestros invitados, Coronel Armendáriz. Adelante. Sí, solo quisiera hacer una sugerencia por los mensajes que recibimos. Sería bueno que así como ustedes hacen una periodismo investigativo, dieran a conocer qué son los diputados suplentes, qué es lo que hacen en la asamblea y todo eso, porque muchas veces por desconocimiento hay gente que puede decir otra cosa sin conocer. Lo haremos, coronel. Tenga por seguro que lo vamos a hacer y se lo vamos a presentar aquí en Canal 12. Agradecemos su participación. Muchas gracias, bendiciones. Guillermo, como siempre, un placer. Gracias nuevamente, Manuel, gracias colegas y un saludo para todos los salvadoreños y esperando que Dios pues bendiga este día a nuestro país. Diputado Mason, gracias por su participación. Gracias, Manuel, por la oportunidad y gracias a los televidentes que nos permitieron llegar hasta sus hogares. Así llegamos al final de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos. Regresamos.